Orientación al cristiano, ¿verdad? Y como hemos hecho la observación anteriormente, recuerdo en los tiempos de secundaria había un instructor, un maestro, que se le consideraba el orientador. Era uno que nos apoyaba en algunas situaciones, tal vez durante el crecimiento o a la hora de escoger una carrera. Alguien que orienta es alguien que guía para cosas que vienen más adelante, para poder tomar las mejores decisiones. Y las cartas que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica y a sus dos hijos en la fe, Timoteo y Tito, nos ayudan a poder comprender más cuál es el objetivo del ser cristiano. Entonces, vamos a iniciar recordando que el texto principal, y precisamente lo estaremos viendo creo que la otra semana, en la clase de la otra semana, 2 Tesalonicenses 3, 4 al 5, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Para el día de hoy estaremos viendo un tema llamado venganza y vindicación. Quizás suene como a título de novela, pero vamos a ver realmente qué se refiere Dios con respecto a estos dos términos. Y la próxima semana, por eso tenemos el asterisco, la clase queda grabada para que todos puedan venir 9:30 de la mañana y entonces participar en la clase que estará grabada y luego participar del servicio de oración donde tenemos al hermano Luis con el mensaje de ese día. Así que demos inicio entonces a la venganza y vindicación. ¿Qué entendemos o comprendemos por el término venganza? Me voy a vengar de alguien. ¿Qué quieres decir esa frase? ¿Le voy a hacer algo bueno? Por general ese es el concepto humano de venganza. Entonces, estamos hablando de la palabra de Dios y que Dios se va a vengar de ciertas personas. ¿Significa que Dios quiere hacerle un daño a ellos por algún daño que ellos le hicieron? No. Venganza en el término, lo que vamos a estar viendo en esta tarde, involucra un castigo, justicia, retribución. En base a lo que se ha hecho, Dios va a dar cierta especie de castigo. Vindicación es la palabra en español para defender, especialmente por escrito a quien se haya injuriado, calumniado o injustamente notado. Entonces, ¿a quiénes se vindica? De acuerdo con la palabra de Dios. Aquellos que hemos vivido de acuerdo a su voluntad, a su palabra, por escrito. Hemos hecho lo que Dios esperaba de nosotros. El mundo no nos trata de la manera que sería más bonito para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, Dios se encarga de vengar, de vindicarnos. Así que continuamos y vamos a empezar, 2 Tesalonicenses, vamos a empezar con esta carta. Ya terminamos la semana pasada con la primera, vamos con 2 Tesalonicenses y vamos a abarcar hasta donde nos dé el tiempo en esta mañana de estudio. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Comprendemos, hermanos, no vamos a ser bebés toda la vida. Acabo de hacer la broma con respecto a Leonid de que ya no es un bebé, sino que es un niño grande, pero sabemos que apenas tiene 8 meses. Pero ya no es el bebecito que simplemente se queda en una cuna. Ahora hace bastantes travesuras, de acuerdo a lo que nos dicen los padres, ¿verdad? Y sabemos que mientras vaya creciendo va a hacer más travesuras y va a seguir creciendo, al igual que cada uno de nosotros. Nosotros como cristianos comprendemos que al principio, ok, no sé las cosas que debo de hacer y las estoy aprendiendo. Pero una vez que aprendo de ellas, debo de mantenerme en ese crecimiento y debo practicar lo que es aprendido. Pablo suele hacer en cada una de sus cartas, iniciarla con saludos y agradecimientos. No solamente agradece a Dios Padre y al Señor Jesucristo, sino también a los hermanos en Tesalónica por su amor y crecimiento en la fe. Alguien que lea el primer versículo de esta carta, 2 Tesalonicenses 1:1. A la iglesia. ¿Qué involucra esto? No es una carta escrita a alguien que anda por la calle. Es una carta escrita a aquellos que han hecho la voluntad de Dios. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, a nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, hace saber, la gracia y la paz no viene del hombre. Viene de Dios Padre y de Jesucristo el Hijo, en el sentido de que nos hace saber lo que están a punto de escribir, lo que están preparándose para enseñar. No es simplemente lo que ellos piensan, es en base a lo que es necesario, a lo que Dios les ha hecho saber a través del Espíritu.
A ellos les llena de gloria el saber que siguen adelante a pesar de las dificultades. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como Él tiene, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe va creciendo. Esta mañana cuando predicamos hablamos sobre lo que ya estudiamos hace unos meses en Santiago 2, cómo la fe sin obras es muerte. Dios espera que sigamos creciendo y que sigamos laborando y que sigamos sirviéndole. No simplemente que le digamos creo en ti. Aquí Pablo está haciendo saber a estos hermanos efectivamente, la fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hay una gran confraternidad, hay un gran amor, hay un gran equilibrio entre ellos. Es muy probable que Pablo, alguien que lea el versículo 4 para terminar con esta sección de las Escrituras y continuar con lo que estamos viendo. Versículo 4, 2 Tesalonicenses 1. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas nuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo no está diciendo que gracias a mí ustedes son cristianos, gracias a mí ustedes han hecho la voluntad de Dios. Pablo, ¿qué dice? Vamos por las demás comunidades, hacemos saber qué hermoso fue compartir con ustedes. Vamos a otra congregación y les hacemos saber, no se trata de lo que el predicador está haciendo, se trata de lo que la congregación como equipo, como cuerpo, está haciendo. Pablo dice que eso es lo que le causa gloria a él, el poder hacer saber, estos hermanos están trabajando hermosamente. Entonces, tenemos todo eso y vamos a ver que, por ejemplo, esta carta fue escrita, se estima que la primera carta fue escrita en el año 52 después de Cristo, y esta carta no pasó mucho tiempo, quizás menos de un año, en el año 53 después de Cristo, es lo más probable que muchas fuentes dicen, fue escrita. Él envió la primera carta y probablemente notó, algo me hace falta más por hacerles saber a los hermanos, voy a escribirles de nuevo. Durante este tiempo Pablo se encontraba en Corinto, que ya lo estudiamos el mes en las semanas pasadas, y el tema sobre la segunda venida del Señor, él lo tocó brevemente en la primera carta, y probablemente quedó con, hay más dudas de los hermanos, o me faltó algo más de decirles, vamos a escribir nuevamente y hacerles saber sobre esa información, que fue lo que mencionamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que mencionamos que habían 4 puntos sobre la segunda venida del Señor? Estudiamos 2 de la carta de la semana pasada, y precisamente los otros 2 los vamos a estar estudiando en esta tarde. El primero de ellos es la venganza de Dios sobre sus enemigos. Y como repito, el término venganza para nosotros hoy en día involucra algo malo. Le voy a hacer daño a esa persona. Dios no es que desea hacerle daño a los enemigos, pero ciertamente les va a dar una lección a aquellos que se oponen a Él y que tristemente se apartan de Él. Y vamos a hablar de eso en los siguientes minutos. La perseverancia de los tesalonicenses es una clara evidencia del justo juicio de Dios. Leamos el versículo 5, por favor. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecemos. Dios sabe que quien ha obedecido su voluntad no la pasa tan bien como tal vez decía pasarla cuando estaba en el mundo. Las personas se burlan de mí, las personas me hacen a un lado, me cierran oportunidades de negocio, de trabajo. ¡Ay, cómo sufro! Pero Pablo está haciendo saber, eso no es motivo para que echen hacia atrás. Pablo está haciendo saber que van a ser tomados por dignos del reino de Dios. Es lo más importante con respecto a nuestra obediencia con Dios. Vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos y sabemos que es una gran recompensa la que va a haber, incluso si padecemos. Quienes no hacen así, verán la ira el día del juicio. Alguien que lea Romanos 2.5, por favor. Romanos 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
¿A quién se refiere esto? Aquellos que decidieron, no voy a hacerte caso, no creo que existes, no creo en tu palabra, no creo en lo que la gente dice que es tu palabra porque no creo en ti. Es ese tipo de persona que tiene ese pensamiento para con Dios. Y la palabra nos hace saber por su dureza y el corazón que ha decidido no arrepentirse, han acumulado ira. Va a haber enojo, si se puede decir, en el sentido de que Dios va a hacer saber, le di y le di y le di oportunidad tras oportunidad y no ha hecho mi voluntad. Tristemente llegó este día, no hay nada que pueda hacer por ti, porque no decidiste dejar ese corazón duro, ese corazón malo, para servirme a mí. De ahí que verán la ira del día del juicio. Hay gran gozo en ser considerado digno de padecer por Cristo. Alguien que lea Hechos 5:41, por favor. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, vosotros de haber sido tenidos por dignos de padecer acerca de la obra de Dios. Estos apóstoles o discípulos acaban de salir de un lugar en que les habían humillado, tratado mal, hacerlos sentir la peor cosa que hay en el mundo, si se puede decir. Pero ellos salen con gozo. ¿Por qué? Porque lo que sufrieron fue en base a la justicia de Dios. Saben que lo que sufrieron fue para defender la verdad de Dios. Hoy algunos de nosotros tal vez se tomen la situación de que yo no voy a estar hablando sobre Jesucristo porque alguien me va a mirar como un loco. Alguien va a pensar que quién sabe qué clase de locura practico. Pero recordemos que la locura del mundo para Dios es la realidad que estamos hablando. El llevar su mensaje es locura para el mundo. Pero Dios espera que nos comprometamos en llevar ese mensaje. El juicio justo es descrito en versículos 6 y 7. ¿Alguien que los lea? Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 7. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os aseguran, y a vosotros que estáis asegurados, dar reposo, con nosotros que los trajimos, y a Jesús del cielo con los ángeles. Simples palabras. Sí, estamos sufriendo, sí somos atribulados, sí pasamos por dificultades en esta vida, pero cuando el Señor Jesucristo venga, Dios se va a encargar de que aquellos que nos hicieron sufrir y ser atribulados, van a sufrir y ser atribulados. Eso lo vemos claramente cuando leemos en Lucas 16:25. ¿Alguien que lo lea, por favor? Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tu tiempo en tu vida, y las cosas también malas, pero ahora es consolado al espíritu atormentado. Y muchas veces cuando hablamos de ese gran día, tenemos que recordar lo que Jesucristo nos enseñó sobre el rico y Lázaro. Aquí le está hablando Abraham al rico y le hace saber, debes de recordar esto. En vida recibiste muchas bendiciones. Lázaro, ¿qué decía? Quiero que sean las migajas que le tiran al perro. ¿Y qué hace Abraham decir? Ahora él es consolado, ahora él está tranquilo, ahora él no tiene que preocuparse por más sufrimiento. Pero tú ya tuviste todo lo que tenías en esta vida, ahora te toca a ti pasar por tormento. Entonces, ciertamente va a haber juicio justo para quienes han hecho el bien y juicio justo para quienes han hecho el mal. Si voy a un trabajo y me dicen, no debe hacer esto y esto y esto, y lo hago, ¿qué esperan de mí? O yo qué puedo esperar de la empresa, ellos me van a perdonar, no hay problema. No, la empresa tiene requisitos, tiene estatutos, usted se va. Dios es justo. Y la justicia, si la podemos ver desde ese punto de vista de lo humano, podemos comprenderla desde el punto de vista de Dios. El Señor vendrá en llama de fuego con los ángeles a dictar sentencia. ¿Alguien que lea el versículo 8? Dos razones para que esas personas vean ese fuego. Primera de ellas, no conocieron a Dios. Segunda de ellas, no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no se trata de esa persona que vive en la serranía y simple y sencillamente nunca escuchó de la palabra de Dios para que diga que no conoció a Dios. Se trata de aquellas personas que han escuchado la palabra, que saben que existe un Dios, pero no les importa conocer o tener una relación con ese Dios. Y el segundo punto es, puede que conozcan a ese Dios, que sepan que existe,
pero no nos vamos a someter a estas buenas nuevas que nos han dicho, a ese evangelio. El fuego es una alusión a su poder consumidor. Recordamos que pasa con el oro cuando pasa por el fuego. Puede ser un metal fuerte, pero cuando pasa por el fuego se vuelve prácticamente líquido, ¿verdad? Aquí vemos ese poder de Dios que por el fuego pasa cualquier cosa para purificarlo, para limpiarlo. Veamos Éxodo 3:2. Y ahí vamos a ver un par de pasajes que nos hacen ver acerca de esa relación de Dios como un fuego consumidor. Éxodo 3:2. Pero apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él tiró de la zarza ardía el fuego, la zarza no se consumía. Si prendemos fuego, ese poco de hierba que está ahí al lado, ¿qué va a ocurrir? Se consume, desaparece, queda hecha cenizas. Pero en ese momento Dios le está demostrando su poder a Moisés, haciéndole ver, este árbol no se deshace, sigue estando allí. Es un fuego y puedo ver el fuego, pero no está destruyendo ese árbol como cualquier otro fuego hace. No se está hablando de que la zarza sea poderosa, se está hablando de que Dios tiene el control sobre ese fuego, de hacer saber, mi poder es más grande que cualquier otra cosa que conozcas. Isaías 66:15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Aquí básicamente se está haciendo una referencia a ese mismo punto que se menciona cuando ese gran día venga. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ya estudiamos de eso hace 2 trimestres. ¿Y 2 Pedro 3:10? Mayormente aquellos que 2 Pedro 3:10. pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué cosas necesito para que ardan? ¿Qué involucra algo que va a arder? El fuego. Y que algo que se queme, el fuego. Entonces, vemos la referencia constantemente de que el fuego es poderoso, pero si precisamente proviene de Dios, todavía más poder. Continuamos con el tema acerca de esta venganza, porque pasemos a ver quiénes dará retribución, que es lo que mencionamos, castigo, justicia, venganza. Versículo 8 lo mencionamos anteriormente. Aquellos que dicen no conocer a Dios y aquellos que no obedecen al Evangelio. Ekdikesis es la palabra griega que literalmente quiere decir lo que viene procedente de justicia. Si vamos a un juicio, ¿qué esperamos que el juez emita? Justicia. Dios va a hacer eso mismo. Esta es esta retribución. No como sucede tan frecuentemente con la venganza humana de un sentimiento de agravio o meramente un sentimiento de indignación. Cuando Dios está diciendo que en llama de fuego dará para dar retribución, es esa venganza de la que estamos hablando, es ese castigo, es esa justicia de lo que se está hablando aquí. Dios va a dar justicia en base a los que nos han hecho injusticia. Y a los que hemos hecho lo justo, nos va a dar esa bendición también. En primer lugar, a quienes no conocieron a Dios, le rechazaron y no se sometieron a Él. Y como hemos mencionado, en segundo lugar, aquellos que rechazan y por tanto desobedecen las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Sabes que Jesucristo murió por ti en esa cruz y resucitó al tercer día? Ah, sí, pero eso es un hombre que no existió. ¿Cuántas personas conocemos que se expresan así? A ese tipo de personas es que se está refiriendo esto. Debemos reconocer que efectivamente Jesucristo murió por nosotros y cuando leemos las Escrituras comprendemos por qué es importante eso para nosotros. ¿Cuál es la sentencia para los desobedientes? Ya hablamos de que Dios va a tener retribución, venganza sobre ellos. ¿Qué dice el versículo 9 acerca de esa sentencia? Los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vuélvalo a leer, hermano. Los cuales sufrirán pena eterna, perdición. Eterna, ¿qué involucra eterno? ¿Se acuerdan que hablamos? No tiene principio, no tiene fin. Pero en este caso, cuando se dé esa pena, va a tener un principio, pero no va a tener fin. ¿Qué más? Excluidos de la presencia del Señor. Ni siquiera van a poder verle. Me tiró aquí, me dejó aquí y ahora ni siquiera puedo ver su rostro. ¿Qué más? No van a estar cercanos al poder, a la fuerza, al peso que el Señor tiene.
En el libro que hemos estado utilizando como material de estudio, los hermanos escriben lo siguiente: la clara implicación de la escritura es que los perdidos serán conscientes de su tormento y simplemente no serán aniquilados. Recordamos la higuera, y el hermano José mencionó sobre eso en estos días. Jesucristo dijo: esta higuera no produce fruto, la secó, ya quedó ahí. Pero en este caso, se nos está haciendo saber, esa gente no quedó ahí, va a seguir viva, va a seguir consciente, va a seguir sufriendo. Es un destino horrible estar vivo, atormentado y consciente de estar separado de Dios. Las personas que no hacen la voluntad de Dios tristemente van a llegar ese día, van a ver por qué no hice caso. Ya es muy tarde. Por toda la eternidad, los perdidos sabrán que Dios tenía razón y que ellos estaban equivocados. La desobediencia a Dios simplemente no vale el riesgo. Y es lo que tratamos de hacer saber a cada persona con la que estudiamos. ¿Vale la pena disfrutar esta vida con tal de pasar una eternidad en ese tormento? La respuesta es no. ¿Quiénes serán testigos de ese gran día de sentencia? Alguien que lo lea en versículo 10. Cuando venga aquel día, para ser glorificado en sus santos, sea fiado en todo lo que creyeron, por nuestro testimonio más preferido entre los hombres. ¿Quiénes son todos los que creyeron? Los mismos que menciona ahí como santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Qué significa santo? ¿Separado de qué? Separado del mal, separado de este mundo. Aquella persona que hace la voluntad de Dios se convierte en un santo. Deja de pertenecer al mundo para separarse para el servicio de Dios. Entonces, ¿quiénes serán testigos de ese gran día y sentencia? Va a ser triste, porque quizás veamos algunos de nuestros seres queridos que van a pasar por esa perdición. Van a haber algunos que, bueno, nosotros le hablamos, pero no quiso escuchar. ¿Qué podemos hacer? Ahí estamos viendo tristemente que ahora recibió lo que negó, la oportunidad que negó en base a su mal corazón, a su corazón duro de no haber hecho la voluntad de Dios. Como Pablo, debemos mantenernos constantes en oración para que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de Dios. Recordemos que no es cierto que una vez salvos, siempre salvos. Ahí siempre está la oportunidad de que alguien caiga. Puede haber alguna persona que obedeció el evangelio, es muy activo en la obra, recién convertido, un par de años después se cansa, se aburre, no hace más nada. De ahí que necesitamos mantenernos en oración para seguir haciendo la voluntad de Dios. Alguien que lea los versículos 11 y 12 para terminar esta sección. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento, y cumpla todo propósito de verdad, y toda obra con fe, en el poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros también, por la gracia de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sea glorificado en vosotros. Hermanos, no necesitamos vestir una camiseta que diga yo soy cristiano, para que la gente sepa que somos cristianos. Debemos de hacer la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a ella, someternos a Él, estar constantes en oración, como dice Pablo, y que la gente pueda ver definitivamente esa persona es un cristiano y no es alguien que dice simplemente serlo. No es como una gorra, una camiseta que nos ponemos, sino que realmente es la forma en que vivimos. ¿Todo bien? Ahora viene en el segundo capítulo, empezamos una sección que tiene que ver con la apostasía, con aquella situación en que algunos se alejaron de la verdad para seguir sus propios deseos, y cómo se da introducción a uno que se le hace llamar el hombre de pecado. Vamos a esa sección, capítulo 2, versículos 1 al 12. ¿Qué dice el primer versículo? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Podemos ver primeramente, Pablo sabe, ellos aún tienen preguntas. La primera carta no fue suficiente para responderle a sus preguntas. Ahora vamos a hablarle a ustedes que comprendan y vean bien qué trata esa segunda venida. Es probable que para entonces algunos falsos maestros se hayan acercado, haciéndoles saber que Cristo ya había vuelto. Recordamos 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneros de toda especie de mal. Pablo desde la primera carta les está haciendo saber, van a haber personas que van a venir a atormentarlos, meterles otras ideas, hacerles saber cosas que no son del todo correctas.
Primera de Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. No se trata aquí de que se me aparezca un fantasma, significa no creáis a todo aquel tipo de doctrina o enseñanza que viene, sino probar los espíritus si son de Dios. Probad si esas enseñanzas realmente vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pablo hace saber lo mismo que Juan llega a hacer saber, y que incluso Pedro también llega a hacer saber a los hermanos. Van a haber algunos que incluso desde adentro van a querer hacer daño. El rumor de que ya se había dado la resurrección o la segunda venida de Cristo ya se había esparcido. Leamos la carta al otro hijo de la fe, 2 Timoteo 2, 17 al 18, y podemos ver ahí cómo efectivamente ya andaban rumores de que Jesucristo había resucitado nuevamente, de que Jesucristo había vuelto de nuevo. ¿Qué dice 2 Timoteo 2, 17 al 18? ¿Okay? Si se desvió de la verdad, ¿qué significa? Si yo no digo la verdad, ¿qué estoy diciendo? Mentira. Y habla de estos dos hombres y dice, como se desviaron de la verdad, decían que la resurrección ya se efectuó. Así que hacer saber al mundo que Jesucristo ya vino nuevamente es mentira. Estos hombres hacían eso, regaban ese bochinche, como decimos en Panamá, ese rumor. ¿Y qué ocurre? Pablo llega a hacerles saber a los hermanos, no crean en eso. Pablo se exhorta a no creer en tales cosas. Versículo 2, ¿qué dice? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Recuerdo cuando joven, a veces había una especie de juego que uno se tenía que poner totalmente duro para que el peso fuese más fuerte y no me pudiese mover. No sé qué tantos habremos jugado o practicado algún tipo de deporte así, pero eso involucraba, estoy firme, estoy tieso, estoy fuerte, no me van a mover de aquí. Eso es lo que Pablo está esperando de cada uno de nosotros. Que, como hemos dicho, no os dejéis mover fácilmente, pongamos resistencia. Pablo le hace saber a los de Tesalónica, no se dejen llevar por esas influencias. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ciertamente la palabra de Dios dice que el día está cerca, pero no ha dicho la fecha. ¿Por qué dice que está cerca? Es para que estemos preparados. Si Jesús me hubiese dicho, Marlon, hoy a las 6 de la tarde yo voy a visitarte a tu casa, ¿qué voy a tener en mi casa? Algo inmaculado, como se dice, ¿no? Un lugar totalmente puro, limpio, no hay pecado absoluto en mi casa, no hay pecado absoluto en mí, porque en ese momento Jesucristo va a estar en mi casa. Está cerca, pero no dice qué tan cerca, para que estemos preparados para ese día. El día del Señor aún no había ocurrido ni lo ha hecho, tal como leemos en versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero debe venir la apostasía, que es el abandono y rechazo de la fe. Es aquellas personas que van a empezar de que, me parece bonito lo que dice la palabra de Dios, pero yo no creo que sea cierto. Me parece muy bonito el mensaje, pero eso lo escribió un hombre, no lo escribió Dios. Van a haber ese tipo de personas que me parece muy bonito, pues yo creo que Dios tiene algo más que decir, hermano. Yo creo que Dios necesita decirme a mí qué debo de hacer, no solamente lo que dice ese libro. Es ese tipo de pensamiento que empezó a entrar y que generó tantas religiones que conocemos hoy en día. Manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dentro del idioma hebreo, el término ese, hijo de, involucraba un modismo, que era alguien que tiene cierta naturaleza. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, ese es hijo de trabajo. Bueno, es natural en él trabajar bastante. Hijo de perdición, es natural en él buscar cómo condenarse y cómo condenar a otros. Es lo que Pablo está haciéndonos saber en este sentido. ¿Cómo es descrito este hombre? Leamos versículos 4 y 5. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el texto de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Pablo ya venía anunciando, les he visitado, estuve 3 semanas con ustedes, pero sepan, van a haber personas que van a venir y van a decir que lo que enseñamos es falso. Van a haber personas que van a decir que vienen de parte de nosotros, pero lo que ellos enseñan es falso.
Pablo ya estaba preparándoles ese camino, haciéndoles saber, presten atención a lo que están escuchando. No se dejen guiar, no se dejen mover por este tipo de personas, porque simplemente son personas que se oponen y se levantan contra todo lo que es referente a Dios. Porque el principal detalle, no les basta con que exista Dios, ellos quieren ser Dios. El hermano Lipscomb en su comentario escribe lo siguiente: cada vez que los hombres en la iglesia han agregado, tomado o cambiado las leyes, las instituciones o el orden que Dios ha ordenado, el hombre de pecado está trabajando. La consecuencia de ese principio, donde sea que se encuentre, es un desarrollo del hombre del pecado. Cada vez que algún hermano, o no necesariamente un hermano, alguien que se ha apartado de la ley, de la fe, agarra la Biblia y que, hermanos, eso no es lo que Dios dice ahí. Puede ser clarísimo lo que está leyendo ahí, pero él dice, eso no es así. Ha cambiado, ha tomado o ha agregado. Es parte de ese hombre del pecado. Porque ¿cuál es el detalle? Siempre estamos buscando quién será ese hombre de pecado, quién será ese hijo de perdición. Debe ser Satanás. Pero incluso más adelante los pasajes nos hacen saber que este hombre está ligado a Satanás. Así que no es Satanás del que se está hablando, como algunos tratan de hacer ver. Muchos piensan que efectivamente esto se trata de la Iglesia Católica. Y recordemos qué es lo que se considera el Papa. Dios entre los hombres, o Dios hecho hombre. Es el tipo de términos que utilizan. Dios en la tierra es el término que estaba buscando, disculpen. Entonces, hay algunos que consideran esto está muy ligado a la Iglesia Católica, al papado, pero ¿y cuántos otros más se han apartado de la verdad? ¿Cuántos más han decidido, la Biblia dice eso, pero yo pienso que es otra cosa? No se limita solamente a ellos, pero ciertamente la primera división oficial que se da de lo que era la Iglesia del Señor a todas las miles de religiones que tenemos hoy en día, empezó con los movimientos que hizo la Iglesia Católica. ¿Quién o qué es lo que detiene a este hombre? En ese momento Pablo está haciendo saber a ellos, hay algo que detiene a ese hombre. Leamos versículos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la divinidad, solo que hay que estar presente lo detiene, hasta que él a su vez esté quitado de él. Prestemos atención, ¿esta carta fue escrita a nosotros? ¿O fue escrito a las personas que vivían en Tesalónica en esa etapa del tiempo? Pablo hace saber, ya él anda por ahí, ya está buscando a esta persona por ahí, pero hay algo que lo detiene. La Iglesia Católica empezó cerca de 200 años después de que estos eventos estaban ocurriendo, pero ya las divisiones empezaban a darse. Pero antes de la Iglesia Católica, ¿quién estaba a cargo de todo el mundo? Había un imperio, ¿cuál era? El Imperio Romano. Entonces, hay algunos que argumentan el Imperio Romano es el que estaba manteniendo que ese hombre de pecado, que ese hijo de perdición, no se soltara del todo. Pero también pudo haber sido el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque mientras él iba enseñando todo lo que iba enseñando, permitía que las personas comenzaran a comprender, hay cosas que debemos mantenernos firmes en ellas. Cuando muere el apóstol, o cuando murieron los demás apóstoles, ya no tenían la presencia del Espíritu Santo en ellos porque estaban las Escrituras, y puede ser que entonces comenzaron a hacer estas desviaciones. O puede ser precisamente la palabra de Dios. Tal vez en ese momento el hombre no pudo detener del todo a este hijo de perdición, pero a la fecha la palabra de Dios nos ayuda a saber qué Dios espera de nosotros y le mantiene en ese control hasta que, como leímos en el pasaje, ese gran día venga en que se le da final a esa desviación que ha habido de la verdad. ¿Qué significa la palabra inicuo? Como la leemos en el versículo 8. ¿Alguien ha utilizado esa palabra? ¿Eres un inicuo? Algunas traducciones lo ponen como malvado. Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La palabra en español dice contrario a la equidad. Jesucristo, que está buscando, recordemos, como hemos estudiado, es el mediador entre Dios y el hombre. ¿Qué quiere Él? Que todos estemos al mismo nivel, que todos estemos a nivel igualitario o en la equidad.
Este hombre es malvado o es injusto. Es lo que se nos está haciendo saber. Ese hombre malvado o injusto, Jesús le va a dar punto final en en ese momento especial de la historia. La palabra ánomos quiere decir sin ley. Actos inicuos donde el pensamiento no es solo el de cometer aquello que es ilegítimo, sino de rebelión abierta contra la voluntad conocida de Dios. Este tipo de hombre, simple y sencillamente, sé lo que Dios quiere, no me interesa. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Ese es el inicuo del que se está hablando ahí. A pesar de que conozco que Dios espera que yo haga esto, yo prefiero hacer mi voluntad. Entonces Pablo, eso es lo que está haciéndole saber. Todos estos tipos de situaciones se van a dar, la gente se va a apartar de la verdad, van a haber unos que van a coger un poder inmenso para oponerse, incluso poner sus condiciones de que ellos se creen más grandes que Dios. Todo esto se va a dar antes de que el Señor venga. Es la preparación que está haciendo Pablo. ¿Qué hará el Señor con él cuando venga? Es lo que acabamos de leer en ese versículo. El Señor matará con el espíritu en su boca. Ya, nuestro Señor no necesita ningún arma para acabar con alguien. No necesita una espada, no necesita nada de eso. Con el poder de su palabra, simplemente habla y las cosas se hacen. Y así mismo, cuando el Señor hable en ese gran día, esto va a desaparecer, esto se va a acabar. Destruirá con el resplandor de su venida. Le hará muerte a todas estas personas que tristemente no quieren hacer la voluntad de Dios. El inicuo puede decir que actúa sin ley. Sin embargo, ¿a quién sirve? ¿Qué dicen los versículos 9 y 10? Él, se puede decir, está patrocinado por Satanás. Esta persona, como vive engañada en ese detalle, que no quiere hacer la voluntad de Dios, recibe algún tipo de poder, se siente grande, las personas le siguen, está siendo patrocinado, si se puede decir, por Satanás, poder, señales, prodigios mentirosos, con todo engaño para los que se pierden. ¿Cuál es el detalle? Una persona a veces está tan sumergida en el pecado que por más que le hablemos la verdad, por más que tengamos una buena actitud con ellos, esa persona no lo quiere soltar. Me gusta estar así. No puedo dejar de vivir así. Tristemente es la forma en que viven muchos. ¿Qué quiere decir? Que Dios les envía un poder engañoso, que es un pasaje bastante complejo el que vamos a ver en este momento. Leamos versículos 11 y 12 para poder adentrarnos más en ese detalle. Dios no puede tentar a nadie, eso lo estudiamos también en meses anteriores, ¿verdad? En Dios no hay maldad. ¿Qué es lo que quiere decir o qué es lo que nos trata de decir esto? Recordamos, perdonen, lo que conocemos como libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Hoy tengo la libertad de escoger si me pongo una camisa o si salgo desnudo a la calle. Dios no me ha puesto una pistola o algo encima para decirme, usted se va a vestir el día de hoy. Dios me da la oportunidad de que a través de su palabra me dice, debo de cubrir esas partes importantes que hay que cubrir. Pero Dios no me está diciendo, usted lo va a hacer o más le vale que lo haga porque si no lo voy a castigar. Dios nos dice, usted lo quiere hacer, bienvenido sea. Si no lo quiere hacer, también sabe que bienvenido es, pero va a cubrir algo. Entonces, no es que Dios envía un poder engañoso. Simple y sencillamente Dios nos ha dado la oportunidad de decidir, ¿queremos hacer su voluntad o queremos hacer la voluntad del enemigo? ¿Queremos someternos a lo que Dios espera o queremos someternos a lo que el mundo nos muestra? Eso es lo que se nos está haciendo saber así, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. Estas personas cuando están en lo que les gusta, por más que tratemos, no van a dejar lo que les gusta. Sea el alcohol, las apuestas, las mujeres, tantas cosas que sabemos que no debemos de participar, es lo que Dios está haciéndonos saber. Ustedes tienen la oportunidad de dejar todo eso, pero mientras ustedes quieran seguir ahí, yo no voy a hacer nada. El día que toque, toca dar cuentas. Es esa forma en que Dios, como dice el pasaje, envía un poder engañoso. Los incrédulos tienen la disposición de creer las mentiras de Satanás. Seguirán creyendo en eso.
Ah, no, pues que yo soy un hombre poderoso, tengo una gran empresa y todo eso, sí, pero aparte, ¿en base a qué hizo esa empresa? Hay personas que son honestas y forman una empresa en base a trabajo honesto, pero hay otras que son corruptas. Y mientras sigan generando, él quiere seguir trabajando de esa manera y seguirá cayendo en esa corrupción. ¿Y quién es que lo mantiene agarrado ahí? Los engaños de Satanás. No es Dios. Dios le da la oportunidad a esa persona que sabe, si lees la Biblia vas a leer que tienes que ser honesto. Tienes que dejar la corrupción. Pues si no quieres escucharme y no quieres dejar la corrupción, ¿qué puedo hacer? Es la forma que Dios nos está haciendo saber sobre esto. En lugar de creer en Dios, se deleitan en lo justo. A mí me gusta comerme un helado y todos se los he hecho saber. Pero como diabético, ¿qué ocurre? Tengo que tener moderación a la hora de comerlo. Ahora bien, no estoy diciendo de que, bueno, me gusta un pecado y con moderación debo participar en él. Pero el detalle está, sé las consecuencias de meterme en eso. Sé la consecuencia de que ahorita, si por ejemplo soy diabético e intolerante a la lactosa, no debo ni siquiera ver ese lado. Tenemos el caso de la hermana Mélida y la celiaquía y todo el producto sin gluten. En el momento que la hermana se ponga de golosa a comerse algo que tiene un poquito de gluten, ella sabe cuál es el resultado, ¿verdad? Y es triste porque algunos nos podemos deleitar de eso, pues la hermana no puede. Pero la hermana está clarita, si yo caigo en eso, va a haber problemas. Ah, pero no me importa, quiero saberlo porque me gusta comerlo y después se está quejando porque tiene dolor. Y sabemos que no es así, hermana, pues sabemos que tiene una muy buena dieta, ¿verdad? Pero se entiende la ilustración. Ah, no, yo vivo en el pecado, me gusta, me deleito en el pecado y después Dios me va a castigar por ello porque Dios no me dio la oportunidad, bueno, Dios no me hizo a mí pecar, yo fui el que tomó esa decisión. El hermano Taylor sobre esto menciona, o esta situación que hemos hablado, cuando los hombres aman el error y odian la verdad, se convierten en víctimas crédulas de cada viento perverso de doctrina que sopla en su camino. Mientras estoy metido en ello, cualquier mentirita que llegue, que debe ser verdad, porque estoy envuelto en ello. Pierden su poder de discernir entre la verdad y el error. Dios respeta la agencia libre del hombre. No anulará esa naturaleza básica del hombre. Aquellos decididos a resistir la verdad y creer en una mentira, podrán resistir la verdad y creer en una mentira. Yo quiero creer en esa mentira. No me importa lo que usted me diga, yo voy a seguir creyéndola. Y es ahí que voy a perderme. Ninguna persona puede salvarse si rechaza la verdad y encuentra su supremacía de gozo en la injusticia o el mal hacer. Ay, señores, ustedes me pueden decir que Dios es bueno, pero yo igualmente, ustedes están comiéndose un cable, yo aquí tengo un filet mignon. Ustedes están pasando cosas dificultades y mírenme la mansión que yo tengo. Yo estoy viendo bien. Es lo que algunos de ellos piensan. Pero todo eso va a llegar a ser destruido algún día. ¿Pero dónde va a pasar su eternidad? En ese lugar que no es para nada bonito. Dios no nos impone nada. Él nos da la libertad de decidir. ¿Hay alguna pregunta a lo que hemos hablado esta tarde? ¿Algún comentario? Bueno, concluyamos con esta clase. Lo dicho por Pablo en esta carta nos da seguridad, nos da confianza a los fieles que luchan. No es una lucha fácil, pero debemos de seguir en ella. Les recuerda que la resistencia a través del sufrimiento tiene un propósito. Revela la justicia de Dios. Creo que en los gimnasios se usa una frase de que si no hay dolor, no hay ganancia. La persona que va al gimnasio tiene que maltratar su cuerpo para hacer crecer ese músculo. Dios nos está haciendo algo similar. Va a haber dificultades en esta vida, pero va a haber una gran ganancia al final. La apostasía ciertamente vino. Hemos visto la gran cantidad de miles de iglesias que hay hoy en día. Y sigue activa hoy en día. Hace unos años el hermano que hizo un video sobre este tema decía que habían cerca de 38,000 iglesias. Bueno, 38,000 iglesias, religiones. Ahora hay cerca de 43,000. En un par de años, ¿de dónde salieron 5,000 nuevas creencias? No lo sabemos, pero el hombre sigue inventándolas. Llegará ese gran día en que se dará la vuelta a la moneda. Y ciertamente cada uno de nosotros quiere estar en el lado correcto de la moneda. Hoy ellos se desgustan, como hablamos del rico y Lázaro. Va a llegar ese día en que nosotros vamos a hacer lo que nos desgustamos, tristemente por lo mal que han hecho ellos, pero no porque nos gocemos del mal que han hecho, sino porque nos gozaremos de haber hecho el bien que Dios espera. Eso sería todo, hermanos, en esta clase en la tarde de hoy. Les invitamos entonces a que dentro de 10 minutos, cerca de 10 minutos, empezamos el servicio de oración y les esperamos para la clase la próxima semana. Dios les bendiga ricamente. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le
adoración.